Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. En este video vamos a retomar lo que recientemente publiqué acerca de la crucifixión y la supuesta resurrección de Jesús. Debo decir supuesta porque no está confirmado, son hechos que no han sido confirmados por la ciencia, por la historia, por la arqueología, de manera que hay que respetar estos datos. Pero esta vez vamos a ir un poco más allá, porque hay una narrativa muy interesante que se extiende aún más allá, con datos bastante curiosos que envuelven cosas bien interesantes y ya lo van a ver. Es importante aclarar que en los evangelios sinópticos no se dan muchos detalles, que en cambio el texto que no es sinóptico, que es apócrifo de Juan, sí los da. Debemos saber que el Evangelio de Juan ha sido datado más o menos entre el 70 y el 95 después de Cristo. Algunos eruditos lo han citado un poco más atrás, antes del 70 después de Cristo, pero esto está en discusión. De manera que lo importante es saber que Juan escribió este Evangelio un buen tiempo después de la muerte de Jesucristo. Ahora es curioso porque Juan incluyó detalles que no hicieron los otros apóstoles. Esto es bien curioso porque incluyó detalles que son tan importantes que los apóstoles no debieron haber olvidado. Pero esto querría decir dos cosas. Una podría ser que el apóstol Juan haya inserido tales detalles por el hecho de que se estaba rumoreando mucho, se estaba rumorando que Jesús, que él no había muerto en la cruz. Entonces Juan decidió inserir el detalle del cual vamos a hablar ahora para callar estos rumores, porque Juan da un detalle bien importante. En el momento de la crucifixión, cuando se dice que no le rompan las piernas a Jesús y que lo bajen de la cruz, para verificar que estaba muerto, Juan dice que uno de los soldados lo atraviesa con una lanza. Y ojo, porque es importante esto, saber que estos detalles los ha escrito Juan en su evangelio, que es apócrifo, no está incluido entre los evangelios canónicos. Así que este soldado atraviesa a Jesús con la lanza y allí se habla de que por la herida de Jesús salió sangre y agua. Pongan atención a estos datos, sangre y agua, y ese agua que sale de esa herida, ese sangre, agua, se llama udor allí, en griego, udor. Udor, que es un líquido transparente, que es sangre, pero es transparente. Resulta que para Justino Mártir, quien fue un apologista cristiano, de hecho él murió martirizado por haber defendido a los cristianos, Jesús era un teos tal como lo eran los teoi o los teos griegos. Y miren qué curioso, porque en un texto inclusive de Celso, se los voy a leer, perdón, me pongo las gafas, dice: ¿dónde está el icor, aquel que fluye en las benditas deidades? ¿Qué es el icor? El icor era la sangre de los dioses. Para los griegos, la sangre de los semidioses, porque eran hijos de dioses y humanos, era un líquido transparente llamado icor. Entonces Celso aquí se está refiriendo a la muerte de Jesús. ¿Dónde está el icor que fluye de la herida de los dioses? Otra cosa importante es tener en cuenta que los dioses sangraban. O sea, no eran, los griegos hablan de dioses o semidioses y todos son de carne y hueso porque sangran por sus heridas y mueren. Pero bien, entonces él pregunta, ¿dónde está el licor de Jesús? Pues si vamos allí a la narración de Juan, podemos confirmar esa naturaleza de teos de Jesús, esa naturaleza semi-humana, porque si nosotros pensamos que las escrituras de la Biblia son reales y dicen la verdad, debemos pensar que Jesús no era totalmente humano, era un
híbrido, podemos decirlo así, hijo de una humana y un Geber El. Ahora tenemos que irnos, para hablar de la naturaleza de Jesús, debemos dirigirnos al momento de su concepción. ¿Cómo fue concebido Jesús? Si ustedes recuerdan este relato, bien sabrán que María fue visitada por un Geber El. Un Geber El era un Ish. Un Ish es un individuo masculino, por decir un hombre. Y no me refiero a hombre que sea de naturaleza humana, pero es un macho, un ser masculino. Visitó a María y ella quedó embarazada, esperando a Jesús. Este Geber El, que lo llaman ángel, allí en las escrituras griegas lo llaman ángel, recordemos que los ángeles no son nada más que los malak o malakim, porque a nosotros nos lo traducen con el griego, que es angelus, pero en realidad es malak o malakim, que son mensajeros de los Elohim. A María la visita un malak o malakim para dejarla embarazada, y fue enviado ¿por quién? Por los Elohim. Y este Geber El le dice a María: tú tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, bueno, en la lengua original, pero nosotros lo vamos a llamar Jesús, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ahora, aquí hay otra cosa importante que se nos está diciendo aquí en este Evangelio de Juan. Se nos dice que Jesús sería el rey de la casa de Jacob, no de todos los hebreos. La casa de Jacob era un linaje abrahámico. Entonces se está refiriendo a tal linaje, no a todos los hebreos y mucho menos a toda la humanidad. Jesús no sería el rey de la humanidad, sería el rey de ese linaje allí. Se lo está diciendo el Geber El, que dice que es para siempre ese reinado. De manera que ya podemos entender por qué Jesús sangraba así y por qué Celso preguntaba ¿dónde está la sangre del Teos?, ¿no? Pues Jesús era un Teos. Entonces, si tenemos en cuenta que Jesús es hijo de un Geber El y María, debemos decir que no era totalmente humano. Para entender un poco más este relato, te invito a que veas un video que te voy a poner por aquí, tal vez la miniatura, para que lo busques en la lista de reproducciones llamada Quitando el Velo. Allí podrás contextualizar un poco más acerca de lo que fue la concepción de Jesús. Y continuando a hablar sobre la naturaleza semihumana de Jesús, debemos también recordar que, por ejemplo, en él se realizaban estas transfiguraciones que son bien curiosas, que también le sucedía a los semidioses de la teología griega. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con Elías y Moisés, que allí se da una descripción acerca de su rostro que se vuelve todo iluminado y su ropa se ve muy blanca, como llena de luz. Es bien interesante esto que sucede aquí, y más interesante aún que haya encontrado precisamente a Moisés y Elías, porque Moisés y Elías son dos no muertos. Moisés y Elías no murieron. Vamos a hablar acerca de la muerte de Moisés porque esto es bien importante. Acerca de la muerte de Moisés, en los textos bíblicos se da a entender de que él tenía 120 años, pero ahí dice claramente en el texto, que es en Deuteronomio, que se encontraba perfectamente de salud bien. Estaba muy bien de salud y que su visión estaba en perfectas condiciones, pero Yahvé le dice: te llegó la hora, te tienes que ir de este mundo. Y Moisés dice: está bien, lo lleva a un monte a ver, cosa que me parece muy cruel, a ver la tierra prometida desde afuera, después de que le ha servido de mensajero y vivieron tantas cosas juntos. Le dice pues que ahí va a morir supuestamente, según las escrituras. Se dice allí que según las escrituras muere, pero no se sabe dónde está la tumba de Moisés. Pero pónganse ustedes a pensar qué raro que un patriarca tan importante para el pueblo de Israel no sepan dónde fue enterrado.
no haya cadáver. Eso es muy extraño, ¿verdad? Y no sucede solo con Moisés, sucedió con otros patriarcas también muy importantes, que vean qué curioso que finalmente en otros textos no canónicos, sino apócrifos, se dan más detalles y no mueren, ellos son llevados al cielo, ¿no? Ellos son llevados por el Elohim que les está guiando en toda esta historia. Piensen que, por ejemplo, si vamos a ver en los textos de Enoc y en los textos de Moisés, que son dos libros apócrifos, que quién sabe por qué no se entienda el sarcasmo, la iglesia no los acepta como canónicos, da muchos detalles. Por ejemplo, en el caso de Moisés, se dice, en el libro de Moisés, dice que Moisés sube a un monte muy alto y ve cara a cara a su Elohim. Él ve cara a cara al Elohim, que el Elohim lo cubre con su gloria. Ya hemos visto que gloria, si no la traducimos, es kabod. Y este kabod o kabdo es algo que en ese momento lo está protegiendo como una barrera, porque parece que Yahvé tenía sus armas, sus cosas que irradiaban pues algo muy peligroso para el ser humano porque no lo podían encontrar así, con estos objetos. Así que bueno, se encuentra directamente con el Elohim y el Elohim se lleva a Moisés. Moisés no muere. Y Moisés es obligado a escribir, entre comillas, porque obviamente uno después de morir no escribe nada, pero digamos que quien escribió el libro de Moisés es obligado a decir que él murió. ¿Por qué dice ahí que lo obligaron a escribir que él murió? Para evitar que supieran, que el pueblo de Israel supiera que se había ido con el Elohim. Bien curioso, ¿verdad? El caso de Elías es aún más interesante. Elías también sabe que se tiene que ir porque Yahvé le dice que se va con él. Y Elías acepta irse con el Elohim. Y los hombres más fieles a Elías lo acompañan. Ellos tienen que dirigirse hacia un lugar que se llama Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa la casa de un él. Recordemos que él es el singular de Elohim. Entonces, pues en la Biblia y las personas de las religiones que creen en la Biblia lo llaman la casa de Dios. Pero realmente en la Biblia no dice la casa de Dios, dice la casa de un él, o sea, de un Elohim, simplemente así. Ya sabemos que Elohim siempre viene traducido como Dios, sin ni siquiera saber quién o qué es un Elohim. Así que ellos van caminando por días y se les van uniendo profetas y personas. Eliseo le pregunta a Elías que si sabe que se tiene que ir con el Elohim. Y Elías le dice que por supuesto que él lo sabe, pero que no se lo diga a nadie. Siempre están recalcando, no se lo digas a nadie, hasta que llegan allí a Betel. Yo me pregunto qué era este Betel. ¿Por qué partían de Betel? ¿No será que Betel era una base para partir de allí? Pues cuando llegan a recoger a Elías, hay muchos testigos. Ahí están sus hombres de confianza que ven cómo se llevan a Elías. Ellos ven llegar un carro, dicen, un carro tirado por caballos de fuego, un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Es así como ellos lo interpretan. Y Elías es llevado, alzado al cielo con un remolino de viento. Miren qué hermoso. Se lo llevan y se va. Esto que describe allí definitivamente es una abducción. Si lo vemos bien, es una abducción. Elías se va. Y Eliseo entra en pánico. Es una escena pues muy fuerte para él, es muy dramática. Entonces cuando llegan los otros profetas, tengan en cuenta que los profetas tenían contacto con los Elohim. Los profetas, los sacerdotes, personas de un cierto rango también tenían contacto directo con los Elohim. Ellos sabían que esto sucedía, lo sabían muy bien. Y le dicen a Eliseo, vamos a buscarlo, pero Eliseo sabe que ya se fue.
Así que cuando se le presentan a Jesús, pues no es nada raro porque ellos no están muertos. Y piensa que cuando Jesús habla, no sé si han visto este texto donde él dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas, pues seguramente tiene razón, porque si ustedes tienen en cuenta todas las personas que se han ido vivas al cielo, pues debe ser muy grande esa morada de los Elohim. Yo me imagino una gran nodriza que se los lleva y quién sabe a dónde se los llevará, se los habrá llevado. No sé si permanezcan en el firmamento, en el espacio, no lo sé, pero se los llevan, porque si ustedes van a ver el libro de Enoch, que un día espero poderlo estudiar aquí en el canal, ya lo tengo y apenas tenga tiempo me gustaría desarrollar ese tema porque es apasionante. Realmente lo que vivía Enoch eran constantes viajes y constantes abducciones. Pero estas personas no se fueron involuntariamente, esto hay que tenerlo en cuenta. Ellos no se fueron obligados, no fueron secuestrados, ellos se fueron voluntariamente. Así que pues ya vemos todo esto y ya hemos visto que si lo que narra la Biblia es verdad, Jesús tenía una naturaleza no humana, no completamente humana. Ahora sí nos vamos a dirigir a aquel momento tan importante que fue la crucifixión. Ya dijeron no vamos a romperle las piernas a Jesús porque ya está muerto, lo vieron pues que él se desvencijó todo, ya lo asumieron muerto, lo bajan de la cruz, lo envuelven en todas estas vendas y se lo llevan para la tumba. En uno de los relatos, de los numerosos, porque hay muchos relatos y contados todos de distinta manera, María Magdalena quiere ir a ponerle todas estas cremas y cosas al cuerpo de Jesús. Quiere ir, pero ella está pensando cómo vamos a mover esa roca redonda tan pesada. Y resulta que cuando ella llega, pues esta roca ha sido removida y hay un muchacho sentado encima, un joven, dicen un joven. Y pues ella se sorprende y le pregunta dónde está Jesús, y él le dice es inútil que miren aquí porque Jesús resucitó y se fue. Y bueno, ahí ellas salen corriendo, María Magdalena y sus acompañantes todas asustadas. Hay otro texto que narra que entonces están las guardias afuera durmiendo con los ancianos, hay varias personas haciendo guardia a la tumba de Jesús, cuando ellos se dan cuenta que esa roca redonda que cubría la entrada de la tumba se va corriendo. Ellos ven que los cielos se abren y que bajan dos hombres. Ven que estos dos hombres bajan y ellos entran a la tumba de Jesús y ven salir estos dos hombres, me imagino uno a cada lado de Jesús sosteniéndolo, porque Jesús no podía caminar. Y lo alzan prácticamente, yo me imagino que de pronto no caminaba, iba un poco más elevado del piso, lo van sacando y ellos salen de la tumba y pues allí están todas estas personas observando pues aterradas. Hay unos diálogos allí de todo lo que se dice, en algunos textos se habla de un fuerte ruido en el cielo, otros dicen que es una voz. Cada uno pues narra de una manera distinta, pero lo que allí podemos ver también, se abren los cielos y bajan estos dos hombres. Si nosotros hablamos nuevamente que no son ángeles como nos lo han enseñado a nosotros, ángeles espirituales con alas, sino que son malakim, son malaks, pues estos son realmente mensajeros de los Elohim y bajan a recoger a Jesús, a ayudarlo y a sacarlo de la tumba. Si estamos hablando de seres, de individuos con cierta fuerza, cierta estatura, con ciertas capacidades que no son humanas, pues podemos pensar que todo esto es posible. Son versiones y yo diría que pues no es tan descabellado pensarlo. Si nosotros pensamos en la narración espiritual, pues estamos como al mismo nivel de pensar que se podría tratar
de sujetos que vienen realmente, sí, del cielo, pero no de los cielos espirituales. Vienen de los cielos con sus aparatos, vinieron a recoger a Jesús. Y la partida de Jesús también es interesante porque ahí, de frente a los ojos de sus apóstoles, Él camina un poco y a un cierto punto se va elevando. Ahora, aquí en los textos, cuando se analizan los verbos en griego, se han dado cuenta los estudiosos que son verbos pasivos, o sea que él ha sido alzado, él no subió, no ascendió, él fue asunto o, si nos queremos entender bien, fue abducido, fue alzado hacia el cielo. Y allí es bien curioso porque se dice que llega una nube y lo cubre y ya no lo vuelven a ver más. Esto de la nube es bien interesante porque en la Biblia, cuando se habla de nubes, se trata de los medios de transporte de los Elohim. ¿Por qué lo digo? Porque ya lo han estudiado varias personas y se han dado cuenta que estas supuestas nubes producían, por ejemplo, sonidos muy fuertes, producían sonidos. Y pues que yo sepa, las nubes no tienen sonido. Además, los Elohim se movían con la nube. Recordemos que Yahvé, cuando guió al pueblo, donde estaba en una nube, siempre envuelto, dicen, en una nube. Y además hay varias obras pictóricas donde vemos nubes con formas de ovnis, realmente. No sabemos por qué le llaman nube, porque realmente estuve buscando una traducción de la palabra nube en hebreo, que es Anán. Y si ustedes miran, por ejemplo, en los relatos contemporáneos de personas que han narrado de haber tenido encuentros con unos humanoides, de pronto en un bosque, personas que han narrado estos encuentros que no son muy comunes, también han hablado de luces, de ciertos halos de luz extraña o de colores. Me llama mucho la atención porque cuando hablamos de estas transfiguraciones se puede pensar también en esta serie de cosas. No sé por qué al estar en la Biblia no lo aceptamos como algo real, como algo literal. ¿Por qué debemos alegorizar la Biblia? Esto es algo de lo cual, por ejemplo, San Cunyaton, un erudito de hace 3000 años, él criticaba mucho eso. Miren que eso ya sucedía en la antigüedad, mucho antes de Jesucristo. Esa tendencia de alegorizar, de mitificar todo, de darle digamos, un significado simbólico a las cosas cuando las cosas son como son, están escritas como se vivieron y como fueron. Él decía que no hay que alegorizar, que no hay que mistificar a los personajes de la historia, de las historias que nos están escribiendo. Y él se fue mucho en contra de esto y logró hacer una especie de depuración de todas estas cosas. Pero cuando murió, los sacerdotes volvieron a hacer lo mismo, empezaron nuevamente a ponerle velos de misterio a todo, para que la gente no tuviera acceso a la información. Y eso es lo que sucede. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, muchas veces, yo me acuerdo cuando era niña que yo le preguntaba al sacerdote ciertas cosas que no entendía, me decía, mira, esto es uno de los misterios de la iglesia, o el misterio de la Santísima Trinidad, o el misterio. ¿Por qué? ¿Por qué debe envolverse todo en un halo de misterio? Miren que a mí me encanta el misterio, si no, no tendría este canal. Pero pienso que es justo conocer la esencia de las cosas. Es justo que si estamos hablando de la historia bíblica, historia debe ser, por lo tanto, tomada como historia. Y sí se debe ir como a la semilla, a la raíz de las cosas para poder entender y para poder tener acceso al conocimiento histórico de las cosas. Desafortunadamente, la Biblia ha sido sometida a toda esa alegorización, pero como lo dice Mauro Biglino, que lo respeto muchísimo y sigo su consejo,
leamos la Biblia pensando entonces que lo que ellos escribieron era lo que querían decir, así que no interpretemos, simplemente es literal. Y si una persona literalmente hace ciertas cosas que un ser humano normal no podría hacer, pues esa persona entonces no está haciendo milagros, simplemente tiene unas facultades que hay que mirar de dónde podrían venir. Este individuo, y si este individuo vino del cielo y volvió a ese cielo, ahora si nosotros pensamos que el cielo es un lugar alegórico donde está lleno de ángeles y todos son nubes, pues ya nos perdemos de las cosas. Yo quisiera saber la opinión de ustedes respecto a esto. Esta historia, desafortunadamente, puede tener dos valores muy opuestos. Uno es que todo sea una invención para poder reafirmar que Jesús sí resucitó y que Jesús va a regresar, porque en todas esas apariciones de estos ángeles y todo se confirmaba siempre, Él va a regresar, Él va a venir, o que lo que se escribió sea real. En ese caso, entonces tenemos que pensar que Jesús no tenía una naturaleza totalmente humana y pues de qué naturaleza estamos hablando, pues allí se los dejo a ustedes como para que piensen. ¿Era una naturaleza espiritual o era siendo un ser de carne y hueso como lo pudimos ver, tal como los teos griegos que sangraban este líquido incoloro transparente llamado ícor? Y Jesús también tenía este elemento en su sangre, porque recordemos que él tenía sangre humana y sangre también de otro tipo. Pero siempre se descarta la posibilidad extraterrestre, siempre se descarta esa posibilidad, que es una posibilidad más carnal, pero de otros lugares, no espirituales, lugares físicos en el cosmos. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Les parece esto que sea ciencia ficción o les parece? Me gustaría saber qué piensan ustedes, que es muy importante. Y muy pronto nos veremos en mi Story Channel para poder conocer más historias y descubrir más misterios. Les mando un gran abrazo. Hasta pronto.